Hola, bendiciones. Gracias por estar aquí otra vez en esta serie de mensajes que hemos titulado Discípulo, recordando lo que escribió el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 2, versículo 6, donde habla y dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Escribe el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 7, a partir del versículo 7 y hasta el 14, solamente 7, 12, 13 y 14 voy a leer. Dice la palabra de Dios: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa, porque sabemos que la ley espiritual es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En una manera, lo que el apóstol Pablo está escribiendo en este capítulo 7 de Romanos nos habla y nos indica el propósito de la ley. La ley fue dada ya al pueblo de Israel en primera instancia para mostrar al hombre su condición pecadora, pero sobre todo para mostrar al hombre la necesidad que tiene de Dios. Hemos entrado al período de la gracia. No por ello podemos dejar de atender algo que es importante. Los mandamientos, la ley actual, la ley del Nuevo Testamento, es fundamental cumplirla. Pero también en muchos de los casos necesitamos, o siempre necesitamos, la presencia de Dios. Necesitamos entender que hoy la ley del Nuevo Testamento está fundada en la gracia que es un regalo inmerecido de nuestro Señor Jesucristo, y que lo que Pablo está explicando y hablando ahí, y que es lo que quiero compartir en el día de hoy, es que hay que tener mucho cuidado en caer en reglas, en caer en legalismos que no nos llevan o no nos acercan a Dios, y sobre todo que representan una enorme carga para cada ser humano. Y eso es precisamente lo que quiero hablar. Y para ello, primero me gustaría compartir esto que me parece importante, sobre todo para considerar y ver lo que estoy tratando de compartir acerca de que es por gracia solamente. La única calificación con que cuento para escribir un libro sobre la gracia y el reposo o descanso en Dios es la ropa que visto. Permíteme explicarlo. Durante años tuve un elegante traje completo con saco, pantalón y hasta sombrero. Me consideraba bien elegante vistiéndolo y confiaba en que otros estaban de acuerdo conmigo. Los pantalones estaban hechos de la tela de mis buenas obras, fuerte tejido de obras hechas y proyectos acabados, algunos estudios aquí, algunos sermones más allá. Muchas personas elogiaban mis pantalones y lo confieso, tenía la tendencia de exhibirlos en público para que la gente los notara. La chaqueta era igualmente impresionante, estaba entretejida con mis convicciones. Cada día me vestía con profundos sentimientos de fervor religioso. Mis emociones eran bastante fuertes, tan fuertes a decir verdad, que a menudo me pedían que modelara en reuniones públicas, que exhibiera yo mi saco de celo para inspirar a otros. Por supuesto, me encantaba hacerlo. Mientras lo hacía, también mostraba mi sombrero, un tocado emplumado de conocimiento, hecho con mis manos y de la tela de la opinión personal. Lo llevaba con orgullo. Sin duda, Dios estaba impresionado con mi atuendo. Pensaba a menudo, a veces entraba a su presencia contoneándome para que él pudiera elogiar mi atuendo hecho a la medida. Él nunca dijo nada. Su silencio debe ser de admiración, me convencí. Pero entonces mi traje empezó a desgastarse. La tela de mis pantalones se estropeó. Mis mejores obras empezaron a descoserse.
empecé a dejar más cosas sin hacer, y lo poco que realizaba no era nada de qué jactarse. No hay problemas, pensé, me esforzaré más. Pero esforzarme era mi problema. Había un agujero en mi chaqueta de convicciones. Mi resolución estaba desgastada. Un viento frío me penetró hasta el pecho. Quise ajustarme bien el sombrero, pero el ala se desprendió por completo. En pocos meses, mi ropaje de autojusticia se descosió por completo. Pasé de vestir un traje estilo sastre a los harapos de un mendigo. Temeroso que Dios pudiera estar enojado por mi traje estropeado, hice lo mejor que pude para remendarlo y cubrir mis faltas. Pero la tela estaba muy gastada y el viento era tan helado que me di por vencido. Volví a Dios. ¿A dónde más podía ir? Un jueves por la tarde, siendo invierno, entré en la presencia de Dios, no buscando el aplauso, sino calor. Mi oración fue febril. Me siento desnudo. Lo estás y lo has estado por mucho tiempo, respondió Dios. Nunca olvidaré lo que hizo enseguida. Tengo algo que darte, dijo. Con gentileza quitó los hilos que quedaban y luego tomó un manto real, el ropaje de su propia bondad, lo puso alrededor de mis hombros. Las palabras que me dijo fueron tiernas. Hijo, ahora estás vestido con Cristo. Tengo la impresión de que algunos saben sobre qué estoy hablando. Están vistiendo un traje que se han hecho a mano, han cosido sus propios vestidos y ya andan ostentando sus obras religiosas, y ya han empezado a notar un desgarrón en la tela, y antes de empezar a remendarlo, considera lo siguiente: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto es lo que dijo nuestro Señor allá en Mateo capítulo 23, versículo 4. Esto es lo que encontró el maestro en el pueblo de Israel y la imposición legalista de los fariseos. En el capítulo 11 de Mateo, el maestro cuestiona esta enseñanza y a partir del versículo 20 muestra la inutilidad de este sistema para lograr un cambio en aquellos que piensan que a través de sus méritos pueden cambiar su vida. Esto fue lo que pasó allá en el ministerio de nuestro Señor, específicamente en el capítulo 11 de Mateo. Y bueno, lo que pasó con ellos, aquí quisiera hacer un paréntesis y ver que es algo que también podría ocurrirnos a nosotros. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Mira lo que el apóstol Pablo escribió ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. A partir del versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque la manera en que esto puede ser una realidad en nuestra vida es confiar y creer que a través de la gracia de Dios nosotros podemos empezar a vivir en santidad. Podemos encontrar reposo, podemos encontrar descanso en nuestro Señor, pero si lo intentamos a la inversa, primero las obras y después la gracia, vamos a tener serios problemas. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor a esto que estaba ocurriendo allá en el capítulo 11 de Mateo? Y a partir de lo que mencioné del versículo 20. Bueno, considera esto. Aprender a permanecer en Cristo.
Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es lo que habla el Señor, es la invitación de nuestro Señor Jesucristo a partir del versículo 28, Mateo 11. Este versículo nos dice que Cristo nos invita a dejar nuestros problemas a sus pies y descansar de Él. La intención de Dios para nosotros es que podamos experimentar el descanso para el cuerpo, alma y espíritu. Esto solo puede ocurrir a partir de confiar completa y verdaderamente rindiéndole a Él todas nuestras cargas. Debemos decidir poner nuestras cargas a sus pies y abandonarlos ahí. El salmista estaba convencido de la capacidad de Dios para satisfacer la necesidad de su alma cuando dijo: mi alma encuentra descanso en Dios, mi salvación viene de Él. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi fortaleza que nunca será conmovida. Salmos capítulo 62, versículo 1 y 2. Él continúa animado por su propia alma. Buscar el descanso, oh alma mía, en Dios. Mi esperanza viene de Él. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi fortaleza. No serán conmovidas. Es lo que sigue escribiendo en el 62, versículos 5 y 6. Con el fin de entender completamente el concepto de descanso, tenemos que estudiar también lo que habla y dice el Señor, versículos 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús nos invita a tomar su yugo sobre nuestros hombros. Se utiliza un ejemplo de la agricultura tan familiar a sus discípulos para ilustrar su enseñanza. Los yugos de bueyes eran de madera, el buey es llevado y las medidas que son tomadas. El yugo era entonces terminado y el buey era traído de vuelta para ser probado. El yugo era cuidadosamente ajustado para que encajara bien. El yugo es un marco de madera utilizado para unir un par de bueyes por cuello para que pudieran tirar de un arado o una carga. Se trataba de un dispositivo de compensación. A veces un buey joven necesita que se le enseñe a trabajar, y así fue emparejado con un animal de más experiencia. Esto ilustra a la perfección nuestra relación con Cristo. Mientras caminamos a su lado compartiendo el yugo y la carga no desaparece, sino que se hace más ligera. En comunión con Jesús nos enteramos de que su yugo no es duro y opresivo, pero razonable. La dulce compañía de Jesús en la que nos trae la paz y la comodidad, y Él nos permite seguir adelante. Es por eso que el apóstol Pablo podría decir: estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo podemos aprender a experimentar la presencia de Cristo en una manera que traiga paz y consuelo? ¿Cómo podemos realmente compartir nuestras cargas con Él? Nuestra parte es mantener una relación de momento a momento de comunión con Él. Eso requerirá un esfuerzo decidido y consciente de nuestra parte. El apóstol Pablo dijo o escribió en capítulo 2, versículo 12 de Filipenses: trabajar por nuestra salvación con temor y temblor. Después de aceptar a Jesús en nuestros corazones y vida, nos invita a venir a Él y descansar. El siguiente paso es aceptar su yugo de la obediencia y dejar que Él nos ayude. A medida que aprendemos de Jesús, se nos enseña a permanecer en Él. Y es así como logramos, es así como empezamos a vivir el permanecer en Él. Como dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis a mí. Es un análisis inicial de lo que Dios quiere, de lo que el Maestro nos ofrece, de lo que el Maestro nos enseña, de lo que el Maestro nos invita para descansar. Descansar en ese caso en particular, y volviendo un poquito al contexto de lo que ocurrió ahí en Mateo 11, descansar de toda esa serie de obligaciones, de toda esa serie en exceso legalistas, que era lo que habían impuesto los fariseos
al pueblo de Israel. Y como decía nuestro Señor ahí en Mateo 23:4, atan cargas tan pesadas en sus hombros que ni aun ellos pudieran llevar. Y así es como se vuelve, o así es como se entra en ese terreno de legalismo, en ese terreno de pensar que el agradar, el glorificar a Dios es a través de nuestras obras, cuando que olvidamos que Efesios 2:8 dice, no por obra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero solamente lo que está tratando de demostrar el apóstol Pablo es el orden como funcionan las cosas, porque el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y nota esto, para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ella. Si nosotros escogemos el camino adecuado, el camino correcto, primero la gracia, y como consecuencia de la gracia las obras, entonces sí tenemos todos los argumentos, entonces sí tenemos todas las razones para empezar a aplicar en nuestra vida todos y cada uno de los mandatos, conceptos y principios que enseña la Escritura. Pero no debemos olvidar que lo que nuestro Señor Jesús habló allí en el versículo, de los versículos 28 al 30, como respuesta a toda esa carga religiosa que estaba llevando el pueblo, y esa carga religiosa en la cual también nosotros podemos caer, no solamente es el descanso, no solamente es la ayuda idónea para estas cuestiones. ¿Por qué? Bueno, te voy a comentar por qué. El hombre en busca de la paz es el título de un libro escrito por Mateo Andrés, en el cual les ofrece a sus lectores una serie de reflexiones que le pueden ayudar a encontrar la felicidad en su vida. Esto nos hace pensar en el deseo del hombre por encontrar la verdadera paz en la vida y escapar de toda angustia. Sin embargo, difícilmente lo logrará, ya que vivimos en un mundo lleno o lisiado por el pecado. Pero Jesucristo nos ofrece el camino para alcanzarlos. Actualmente, y esta es la parte también adicional que debemos de considerar en esa invitación que hace nuestro Señor Jesús, no solamente es la cuestión, como ya mencioné, religiosa, legalista, de reglas, de normas, de leyes, etcétera. No. Actualmente vivimos en un mundo de tribulación. ¿Y qué decir de lo que estamos pasando en estos momentos por esta pandemia que ha llegado y de la cual ya casi son 2 meses o un poco más, o lleva tiempo, y que nos está afligiendo y que nos está causando una gran tribulación en cualquier sentido? No voy a detallar lo que cada uno esté sintiendo, pero sí podemos encontrar que estamos viviendo un mundo de tribulación, un mundo azotado por las violencias, las enfermedades, traiciones, odio, pobreza y desigualdades, donde el hombre desesperadamente busca descanso para su alma. El anhelo de seguridad existe en cada persona y por tal motivo buscará la forma de alcanzarlo. Su deseo es estar en paz, y podemos mencionar algunos medios que el hombre utiliza para evitar las penas y las angustias. Número 1, ¿qué es lo que normalmente busca el hombre para encontrar la paz, para encontrar la tranquilidad, para buscar la prosperidad? Uno de los grandes males es el dinero. Pablo dijo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, no el dinero, el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 dice, el que ama el dinero nunca se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener tampoco sacará frutos. Muchos creen que el dinero es la seguridad y se encarga y se propone tener riquezas, pero por esos versículos que acabamos de recordar, tanto de Pablo como el libro de Eclesiastés, el dinero no es la solución, y el dinero no da la paz, no da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Pablo en Filipenses 4:7. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Pero hay otros caminos, los vicios. Otros creen que podrán escapar de sus angustias a través de las drogas o alcoholismo, pero también se equivocan.
Y aquí quiero leer Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Voy a ir al libro de Proverbios. Ahí el capítulo 23. Y voy a empezar a leer porque vale la pena considerar lo que un vicio como el alcohol produce o puede producir cuando el hombre lo busca como una salida para lo que esté viviendo. Dice capítulo 23, versículo 29, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Esta es una escritura que de verdad vale la pena considerar, vale la pena hablar e investigar, y sobre todo vale la pena considerar que los vicios, igual que el alcohol, las drogas, igual que otras cosas más, la pornografía, etcétera, etcétera, no son la salida o no son la respuesta para nuestras necesidades humanas, emocionales, sentimentales, familiares, etcétera. Ni el dinero, ni las riquezas, ni los vicios. Otros creen que su paz se encontrará en las religiones. Sin embargo, estas solo cargan a los hombres. Los judíos de los tiempos de Jesús buscaban descansar de sus penas, cumpliendo las tradiciones de sus líderes, que sus líderes religiosos les habían impuesto, pero no lograban hacerlos. Lejos de eso, se sentían más miserables al ser incapaces de lograrlos. Ya vimos lo que el Señor escribió: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Quizá el hinduismo es la religión que más se apega a este ejemplo, donde sus creencias les enseñan que entre más miserable sea su vida, más purgarán por sus pecados, y al morir reencarnarán en otro ser y serán finalmente felices. Pero este es un terrible error, ya que al morir les espera el infierno. Así hay muchas religiones Así hay muchas religiones que le ofrecen al hombre purgar sus pecados a través de penitencias, pero jamás lograrán acallar su acusada conciencia haciendo esto. Son algunas de las cuestiones, son algunas de las situaciones, son algunas de las circunstancias que pueden prevalecer, no solamente en aquel momento, sino que pueden prevalecer hoy en día, y que el mundo está totalmente desesperado, está totalmente confundido, buscando salidas que no le van a dar la satisfacción que ellos quieren o que están buscando en torno a la felicidad. Y bueno, lo que hace nuestro Señor, fíjate, el 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este versículo es considerado por muchos una de las mayores promesas de Jesucristo, el descanso de todas nuestras cargas. En su tiempo existían muchas personas que se encontraban cansadas y angustiadas por las dificultades de la vida y no habían encontrado descanso para sus pobres almas. Pero un día, puesto de pie, llamó a esta clase de personas. El llamado de Dios es precisamente para esta clase de personas, es decir, personas cargadas de pecado, angustiados por las injusticias de la vida, frustradas por los fracasos y en general todo aquel que está cansado de luchar con sus problemas. En esto precisamente consiste lo maravilloso del ministerio de Cristo y su invitación, ya que Él vino a buscar lo más vil, a los necesitados y despreciados de este mundo. Él no desarrolló su ministerio en un palacio, asesorando a reyes y príncipes como lo hacían los líderes religiosos de su tiempo. Ni siquiera su base estuvo en Jerusalén, la capital del reino, donde se encontraba la gente más pudiente. La mayor parte de su ministerio la realizó en Galilea.
una región de mala fama donde vivía gente sencilla, sin estudios, de oficios ordinarios como el de pescador. No visitó los palacios, sino al lado de las prostitutas y publicanos, se sentó para predicarles el evangelio del reino. A eso vino precisamente Jesús, a llamar a todos cansados y angustiados. Aparte de esto, Jesús nos invita a tomar su yugo sobre nuestros hombros. Los judíos usaban la palabra yugo en un sentido figurado de someterse a algo. Por mucho tiempo trataron de someterse al yugo de la ley, pero fracasaron, ya que el peso era demasiado grande para que un humano imperfecto lo pudiera llevar. No obstante, Jesús dice: mi yugo es fácil. La palabra fácil es chrestos, que es ekronotok en griego, que quiere decir realmente que encaja bien. Los yugos de los bueyes se hacían en Palestina y ya hablamos acerca de esto y cómo es que funcionaba allí en las bestias de campo. Podemos ahora imaginarnos a Jesús usando esta metáfora, con la cual posiblemente está relacionado, ya que como carpintero debió haber hecho cientos de yugos. Eso es lo importante. Fíjate, todo lo que vivió nuestro Señor fue aplicado, y aplicado con las formas, las figuras que se usaban comúnmente en esa cultura. Ahora Jesús nos dice: mi yugo encaja perfectamente en tu vida. Yo tengo el plan perfecto que no te lastimará y te llevará a la felicidad. Lo que quiera que sea que Dios nos destine, encajará exactamente con nuestras necesidades y habilidades. Y solamente para concluir en cuanto al pasaje, lo que estamos tratando de reflexionar es: en el mundo solo encontraremos angustias y cargas, y ningún método humano, y aquí estoy hablando de la parte religiosa, puede traer a nuestra vida la paz que tanto anhelamos. Sin embargo, Jesús nos ofrece descansar de estas. Solo necesitamos acudir a Él y someternos a su yugo, es decir, su señoría, para encontrar la verdadera paz. Y simplemente para concluir, o para terminar, en cuanto a esta grandiosa, esta inimaginable invitación que hace Jesús: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero mi carga. Y solamente quiero abundar en dos cuestiones que habla ahí, acerca de cómo podemos encontrar la paz, de cómo podemos realmente agradar al Señor, vivir en el Señor. Dice ahí: aprended de mí, que soy manso y humilde. Hemos hablado ya bastante de la humildad en otros mensajes. Tú sabes lo que significa la humildad, entre otras cosas, doblar rodillas, pero me gustaría hacer un poquito hincapié en lo primero que habla: ser mansos. Aprende de mí, que soy manso. Y si yo veo un ejemplo dentro de los muchos que hay en la Biblia importante, dice allí en el Antiguo Testamento que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. ¿Por qué era el hombre más manso? Porque a pesar de la responsabilidad y el compromiso que tenía, a pesar de todo lo que implicaba a veces tener que estar escuchando las necedades, todas las cuestiones de rebeldía del pueblo, en lugar de contestar de manera humana, inmediata, en lugar de contestar, dicen por ahí, con el corazón, él, ¿qué es lo que hacía? Lo que él hacía siempre que había un cuestionamiento de parte del pueblo en cuanto a todo lo que hacía Dios en sus vidas, dice ahí la Escritura que él lo que hacía era oraba. ¿Por qué oraba? Porque él quería pedir siempre la dirección de Dios. Y de esa manera, la palabra mansedumbre tiene que ver con someterse, tiene que ver con reconocer y aplicar la autoridad de alguien en nuestra vida, en este caso de Dios. Moisés lo sabía. Moisés sabía que él, por sus habilidades propias, por su experiencia en el desierto, por todo lo que él había pasado, no era suficiente. No era suficiente para poder cumplir con su responsabilidad, cumplir con su compromiso, y no era suficiente para encontrar descanso. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Buscaba la dirección de Dios. Eso es lo que es mansedumbre. Cuando amansan literalmente a los caballos salvajes, tienen agresividad, tienen potencia, tienen un sinfín de cosas, fortaleza. Y
cuando son capturados y los empiezan literalmente a amansar o los empiezan a enseñar, no pierden el vigor, no pierden la fuerza, no pierden el ímpetu, su arrojo, no lo pierden, pero ahora son dirigidos por aquel que por aquellos que los han enseñado, que los han amaestreado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Cuando nosotros podemos reconocer esto en nuestra vida, cuando nosotros nos sometemos, nos sujetamos a la voluntad de Dios, cuando literalmente somos amansados por el poder divino, entonces nuestra vida empieza a cambiar. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos los mansos. O sea, aquellos que se quieran someter a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos hallar descanso para nuestra alma? Someternos a lo que Dios dice, a lo que Jesús habla, a lo que el Maestro nos enseña, a lo que el Maestro nos indica. No distorsionemos esto, no busquemos el lado contrario, el hacerlo a través de obras. Fue el gran mal del pueblo de Israel. Ellos pensaron que a través de los sacrificios, ellos pensaron que a través de ciertas formas externas podrían lograr agradar a Dios. ¿Y cuál es toda la respuesta en el Antiguo Testamento y particularmente en el tiempo que estuvo en el ministerio de nuestro Señor Jesús? Que nunca lo lograron. Al contrario, hasta cayeron en excesos que en lugar de alabar y glorificar a Dios era una ofensa para Él. Y hay muchos versículos donde el Señor, entre otros el que más conocemos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, la enseñanza para nosotros hoy en día es lo que leí ahí en Colosenses. Cuidado con caer en estas situaciones, cuidado con caer en prácticas, cuidado con caer, nuestro Salvador es Jesucristo, el que nos da las herramientas, el que nos da todo lo que requerimos, las habilidades, todo lo que necesitamos, el que nos da la paz, la tranquilidad en nuestra vida. Solamente es Jesucristo, solamente es el Maestro, es la gracia de Dios, es lo que obra en nosotros. Y cuando nosotros entendemos y podemos aplicar en nuestra vida aquella invitación de Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde. O sea, nos sometemos a Dios, doblamos rodilla y entonces empezamos a hallar descanso para nuestras almas. ¿Y sabes qué? Esto es lo que está requiriendo la gente. Esto es lo que necesita la gente. Y más en estos tiempos tan problemáticos, tan conflictivos, tan difíciles, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tantas situaciones que nos están causando estragos a cada ser humano. Nosotros, los discípulos de Jesús, aquellos que queremos ser discípulos del Maestro, tenemos que mostrar a la gente que el verdadero descanso, que la verdadera solución a su vida, que la verdadera solución a sus problemas solamente está en el Maestro. Vengan a mí, los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es la invitación de nuestro Señor, y ojalá que tú, quien quiera que esté escuchando, aceptes esa invitación. Mi oración será por ello. Gracias otra vez por estar aquí en esta serie de mensajes que hemos titulado Discípulo. Gracias otra vez. Si Dios permite, nos vemos el día de mañana, 4 de la tarde. Mientras tanto, te mando un mundo de bendiciones. Hasta pronto.